Estamos con Gadi Taub, historiador, autor, guionista y comentarista político israelí. ¿Cuál es el tema de la charla que ha venido a dar en Madrid? Intento mostrar cómo el nuevo antisemitismo se autodenomina ahora antisionismo, lo que de hecho significa rechazar el derecho de autodeterminación del pueblo judío. No es una crítica a una determinada política de un gobierno. En ningún otro país del mundo se deriva de la crítica a su gobierno a la negación del derecho de existencia del Estado. Los alemanes han hecho algunas cosas terribles y a nadie se le ha ocurrido por ello negarles su autodeterminación y eliminar a Alemania. Eso solo pasa con Israel. Creo que uno de nuestros mayores problemas es que el nuevo antisemitismo se disfraza de defensa de los derechos civiles. Así, por ejemplo, se nos vende el BDS, el movimiento de boicot a Israel, que no es un boicot contra la ocupación por parte de Israel, sino contra su existencia. Lo podemos leer en sus páginas en Internet. Están a favor del derecho de retorno a Israel de los refugiados, como los llaman. En resumen, quieren que existan dos estados, pero que los refugiados no retornen al Estado palestino, sino a Israel. Es decir, dos estados por un único pueblo árabe y ningún estado para nosotros, los judíos. Es un movimiento que, por tanto, se opone a la paz, a la existencia de Israel y, en definitiva, antisemita, aunque en su web todo se justifica en nombre de los derechos. El derecho legítimo del pueblo palestino a devolver a los refugiados a sus casas, aunque ya no sean sus casas. De hecho, nos están vendiendo antisemitismo en el idioma de los derechos humanos. En Israel puedes encontrar muchas ONGs que operan en favor del BDS y casi todos ellos citan en sus titulares a los derechos humanos. Los europeos sueltan dinero en lo que piensan que son derechos humanos, pero en realidad son organizaciones en contra de la paz, contra la existencia de Israel y contra la solución de dos estados. Habla de la solución de dos estados, pero la cumbre económica convocada en estos días en Bahrein no habla ya de dos estados. ¿Sigue vivo ese objetivo? Los que han hecho fracasar la solución de dos estados son los palestinos. En cada ocasión que Israel propuso una división territorial, los palestinos se negaron a aceptarla. Cada vez que los estadounidenses han propuesto la solución de dos estados, los palestinos se opusieron, porque el objetivo del movimiento nacional palestino no es la independencia palestina, sino el retorno físico, geográfico, que no tiene nada que ver con un movimiento nacionalista. El sionismo, como otros movimientos de liberación nacional en África o Latinoamérica, no son movimientos de índole geográfico, sino político, no como devolver a la gente a las aldeas que había antes de la existencia del Estado de Israel. Los palestinos, por ello, siempre han estado en contra de dos estados para dos pueblos, por lo que siempre rechazaron. Por eso estamos estancados. El gobierno estadounidense ha llegado a la conclusión de que si no quieren resolver el problema, mientras tanto, mejoremos la economía palestina. Pero ellos no están de acuerdo, porque en el mundo actual de una moral de postureo, su mayor activo es el papel de pobrecitos. Por ello, su dirigencia se ocupa en que sigan siendo pobres. Les acaban de ofrecer $50.000 millones, una suma que quintuplica la que se dedicó a recomponer la economía japonesa al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Si los palestinos aceptan ese dinero, Gaza sería como Singapur, pero tenemos la certeza que la dirigencia palestina no quiere mejorar la situación de su pueblo, ya que, mientras sean desgraciados, dispondrá de armamento y propaganda para describir a Israel en la arena internacional como monstruo. Si te paseas por Europa y preguntas a la gente cuántos palestinos creen que han muerto en el largo conflicto con los israelíes, te dirán que han sido millones. Desde 1948 y hasta hoy día han muerto a manos de israelíes unos 25.000 palestinos. Durante el mismo periodo de tiempo, musulmanes han matado a unos 10 millones de musulmanes. Los muertos a manos de Israel estaban mayoritariamente armados y lo fueron durante combates.
Israel se enfrenta a un pueblo que envía intencionadamente niños al frente de batalla, porque si mueren resulta una excelente propaganda contra Israel. Los misiles que disparan desde Gaza lo hacen desde hospitales y escuelas. Por ello nos enfrentamos a una situación en que la principal guerra se da por una información que es alimentada por agentes del desconocimiento. Por ello, a los ojos de los europeos, toda la culpa de la situación es siempre nuestra. Israel ha intentado acabar con la situación de conquista, pero son los palestinos los que lo han impedido. Ahora incluso descartan una mejora en su economía. Lo que describe del lado palestino es una situación que se mantiene sin cambio desde hace 50 años, pero la posición israelí también parece seguir estancada. ¿Hay alguna posibilidad de encontrar un camino distinto? ישראל ניסתה קודם להגיע לפתרון של שלום על ידי בניית אמון הדרגתי. Israel lo intentó, al principio siguiendo una estrategia de construcción gradual de una confianza mutua. Ese fue el modelo de los acuerdos de Oslo desde 1993. Comprobamos que no funcionaba. Llegó un nuevo jefe de gobierno, Ehud Barak, y se planteó que en lugar de avanzar a pasos pequeños, se abordasen de entrada los temas más complejos. Refugiados, Jerusalén, territorios. Puso sobre la mesa una propuesta. Los palestinos dijeron no. Personas como yo, que queríamos la paz, dijimos entonces, si no quieren un acuerdo, simplemente salgamos del territorio de forma unilateral. Salimos de Gaza y ¿qué nos enseñaron los palestinos? Que de donde saliésemos nos atacarían. Desde Gaza lo hicieron con misiles. Los israelíes llegaron a la conclusión que no podían hacer lo mismo, retirándose unilateralmente de Judea y Samaria, que ellos llaman Cisjordania. Quienes no hayan visitado Israel quizás desconozcan que el ancho del país entre los territorios en disputa y el mar es de apenas 14 kilómetros. No podemos permitirnos que en los montes que dominan la zona centro del país haya misiles, como en Gaza, que puedan paralizar a Israel. Por ello, los israelíes empezaron a dejar de creer que los palestinos quieren la división en dos estados y la paz. Nos han demostrado que cada vez que proponemos paz, recibimos a cambio terrorismo. Ahora tenemos un gobierno nuevo que dice, si no podemos solucionar el problema, al menos mejoremos las condiciones de la economía. Si la gente pasa menos penurias, quizás también dejen de ser extremistas. Pero los palestinos se oponen. Cuando mencionaba la mejora de las condiciones económicas, sacaba el ejemplo de Singapur, pero no es la primera vez que se utiliza este símil. Ya se usó durante la desconexión unilateral de Gaza y el resultado fue el contrario. Si el mundo inyecta miles de millones de dólares ahora en manos de los palestinos, puede que Israel reciba aún más misiles y más sofisticados. Tengo la sensación que estás en lo cierto. Por ello, un programa como ese debe aplicar algún sistema de control para que esos recursos no acaben. Por ejemplo, en manos de la UNRWA, la Agencia de Refugiados Palestinos de Naciones Unidas, interesada en perpetuar el conflicto. La actual dirigencia palestina no invierte en Gaza porque les enseña a sus habitantes que ese no es su hogar. Su casa está dentro de Israel y su sueño es retornar a esas casas. Israel no puede aceptar ese sueño ya que significa su fin, transformándose en otro estado árabe. Queremos que los palestinos retornen a su estado, no al nuestro. El plan de ayuda económica tiene que garantizar que el dinero no acabe donde acaba ahora. La mayor parte en cuentas privadas de los corruptos líderes de Fatah y el resto invertidos en terrorismo, en lugar de en la economía. Por eso el gobierno americano retiró unos 140 millones de dólares de aporte a UNRWA, dado que no ejercen ningún control sobre ese dinero, que será utilizado para mejorar las condiciones económicas y no para matar judíos. UNRWA es una organización dedicada en exclusiva a los refugiados palestinos. Hay una agencia de Naciones Unidas para los refugiados del resto del mundo y solo los palestinos tienen una agencia especial para ellos solos y cuyo objetivo no es resolver el problema.
Si entrevistas a niños que aprenden en escuelas de UNRWA para averiguar qué les enseñan, un niño de 9 años al que preguntes ¿qué quiere ser de mayor?, te responderá Shahid, mártir, matar judíos. Si estas son las escuelas subvencionadas con el dinero de Europa, entonces que los europeos no se sorprendan si finalmente el resultado es más guerra y no la paz. Muchas veces se habla del contraste de unos derechos, los de los israelíes frente a los de los palestinos, pero ambos derechos se sustentan en terrenos muy distintos. Los palestinos sostienen que los judíos no habitaron esas tierras en los últimos 2000 años, que quien plantó ese olivo fue mi abuelo, por ejemplo. ¿Cómo llegar en esas condiciones a una solución que no sea solamente económica, sino que también convenza a la gente? Hay quienes sienten que aceptar una salida económica es una traición a sus antepasados. Una vez le dije a una colega palestina en la radio que si ahora les gobernara Ben Gurión, hubiera cogido el dinero y discutido después sobre el Estado. Es lo que hubiera hecho el movimiento sionista en 1947. Si Ben Gurión fuera ahora el jefe de los palestinos, aceptaría el dinero y con él sentaría las bases sociales y las infraestructuras para presentar después exigencias políticas. En lugar de ello, se cierran en banda hasta que se reconozcan todos sus derechos. Pero hay que entender que cuando los palestinos hablan de derechos, no están hablando de derechos humanos en el sentido europeo. Hay que leer lo que escriben. Los derechos legítimos de los palestinos, según la Resolución 94 de Naciones Unidas, que dice que los refugiados deben retornar a sus casas, una resolución de 1949, apenas acabada la Segunda Guerra Mundial. Lo que ellos denominan derechos legítimos del pueblo palestino es el derecho a destrozar Israel. No existe tal derecho, nunca se ha aplicado. ¿Cuántos refugiados hubo después de la Primera Guerra Mundial? Decenas de millones solo en Europa. A esos refugiados los asentaron en algún sitio. Los refugiados palestinos ya hace tiempo que no son los refugiados, son sus hijos y nietos. Los palestinos llaman refugiados a quien tiene incluso pasaporte jordano o europeo. Mientras la cultura palestina eterniza la idea de que los palestinos tienen derecho a retornar a vivir en Israel, no habrá paz, porque Israel no estará dispuesta a convertirse en un país de mayoría árabe. En todos los lugares en que los árabes son mayoría, las minorías sufren situaciones terribles. Los cristianos están huyendo de todos los países árabes, y a los judíos, los musulmanes los odian desde los tiempos de Mahoma. No nos arriesgaremos a ser minoría en un país árabe, porque si ya resulta peligroso ser cristiano entre árabes, ser judío lo es mucho más. Ha mencionado que si Ben Gurión fuera líder palestino, aceptaría el dinero. Pero hoy día hay en Israel más calles a nombre de Jabotinsky que de Ben Gurión, que actuaría de forma opuesta. Quizás el Israel de hoy ya no es el que queremos que sea. Conviene recordar que el Likud, el partido gobernante, fue quien firmó el acuerdo de paz con Egipto y fue el Likud quien se retiró de Gaza. No sé si hay más calles a nombre de Jabotinsky que de Ben Gurión, pero este último sigue siendo el padre de la nación, mientras que Jabotinsky fue líder de una opción que fue la oposición durante muchos años, aunque llegó al gobierno hace 40. Y una de las razones de su éxito fue justamente su acercamiento al ideario de Ben Gurión. Hoy día representa a una derecha moderada, a la que la extrema derecha exige mayor radicalidad, por ejemplo, con el tema de los asentamientos, de los que habla mucho y hace poco. No lo hace para conformar a los palestinos, a mi entender, no cree en un acuerdo con ellos, pero ya ni la izquierda cree en ello. En las últimas elecciones generales en abril ningún partido hablaba de paz, excepto Meretz, un partido de izquierda con solo 4 escaños de los 120 del Parlamento. Desde que en 1937 la Comisión Peel propuso por vez primera la división del país,
Los palestinos dijeron no y los judíos dijeron sí. La propuesta de partición de 1947, que dio paso a la creación de Israel, los palestinos dijeron no, los judíos sí. Acuerdos de Oslo. Los israelíes proponían partición, los palestinos contestaron con terrorismo. Camp David 2000 con Clinton. Los israelíes aceptaron, los palestinos rechazaron. Y así sucesivamente, incluso con ofertas generosas como las de Ehud Olmert o Barack Obama. Los palestinos siempre dicen no. Los israelíes son pragmáticos, han dejado de creer. No habrá partición. Si ellos no quieren, no habrá. הפלסטינים תמיד אומרים לא, הישראלים הם פרגמטיים, הם הפסיקו להאמין, לא יהיה חלוקה. הם לא רוצים, אז לא יהיה. En su reciente charla habló de la inexistencia de diferencias fundamentales entre el antisionismo y el antisemitismo. אני בטוח שמה שיש מאחורי ההגדרות האלה זה אנטישמיות. אני לגמרי בטוח שמה שיש מאחוריהן זה אנטישמיות, כי אם אתה... Estoy seguro de ello. ¿Qué es el antisemitismo? Juzgar a los judíos según unos baremos diferentes a cómo se miden a las demás personas. Si eres antisionista, no es que te opones a la política del Estado de Israel. Estás en contra del derecho de autodeterminación del pueblo judío. Todo pueblo tiene derecho a la autodeterminación, excepto el judío. Eso es antisemitismo. ¿Cómo valora la identificación de las comunidades judías de las diásporas con Israel? En España hay una comunidad pequeña y mayoritariamente sionista, pero no pasa lo mismo, por ejemplo, en los Estados Unidos. כן, אז יש עכשיו אמריקאים שהם ממש יהודים באמריקה שהם ממש בעד ה-BDS, בעד חרם על ישראל. Es cierto, hay judíos estadounidenses a favor del boicot a Israel. Lo que tengo para decirles es que están atacando al mayor logro del pueblo judío después de 2000 años. Por vez primera en todo ese tiempo somos mayoría y no minoría en un mismo lugar y ejercemos el derecho universal a la autodeterminación. A pesar de esos ataques, si llegaran a estar en problemas, los recibiríamos. ¿Cuál es su mensaje para los judíos de la diáspora respecto justamente a este movimiento BDS? ¿Qué podemos hacer desde fuera de Israel? לאלה מתוך היהודים שמקבלים את ה-BDS או תומכים ב-BDS. A los judíos que apoyan estas medidas de boicot, les digo que si creen que el antisemitismo existe por la existencia de Israel, están equivocados. Y el odio también les alcanzará allí donde estén. En cuanto a comunidades como la de Madrid y de otros lugares que se oponen al BDS, les digo, el objetivo más importante es desenmascarar al BDS como movimiento antisemita porque el antisemitismo moderno se esconde detrás de expresiones como derechos humanos. Intentan vendernos como derechos humanos algo que de hecho es racismo. Vuestro papel es señalarlo y dejarlo al descubierto. ¿Por qué lo afirmo con tal contundencia? Porque en los Estados Unidos se han revelado la incitación antisemita que tiene lugar ahora mismo en las mezquitas del país, pero las organizaciones judías tienen miedo de dar a conocer estos datos, ya que temen que se les acuse de islamofobia y eso los paraliza. No digo que todos los musulmanes se comporten igual ni que los judíos tengan que condenar al Islam, pero allí donde un predicador hace un llamamiento a matar a judíos en tierras americanas en el seno de una comunidad musulmana, tienen que denunciarlo y no tener miedo. A quienes golpearán primero será a ellos, no a nosotros. Los sionistas creemos que la mejor solución para los judíos es su autodeterminación política con una Israel que permanezca abierta a situaciones como las que se han dado últimamente con la llegada de inmigrantes judíos de Francia o lo que podría pasar si Jeremy Corbyn llegara a convertirse en primer ministro británico. Comentábamos los apoyos a la creación de Israel en el 47 y recordamos el papel de la Unión Soviética y otros países comunistas entonces a la independencia de Israel en manos de partidos de izquierda. Pero ahora parece como si hubiésemos cruzado de acera y los principales apoyos provienen de partidos de derecha y aún de extrema derecha.
כן, זה מצב מאוד מבלבל. אני חושב שיש אנטישמיות בשני הצדדים. אני מעריך שהסכנה היותר גדולה ליהודים כרגע באירופה. Es cierto, es una situación confusa. Creo que hay antisemitismo en ambos extremos, aunque estimo que la situación para los judíos es hoy día más peligrosa desde la izquierda y el islamismo que desde la derecha. La evidencia está en que la mayoría de los partidos de derecha tratan de ocultar su antisemitismo. Por el contrario, un personaje como Corbyn, candidato a liderar el Reino Unido desde el laborismo, no pide disculpas por su antisemitismo, sino que lo ejerce a cara descubierta, lo que evidencia que el antisemitismo de izquierda está institucionalizado, algo insólito y que no habíamos visto desde los tiempos del antisemitismo clásico de derechas en los años 30 y 40 en Europa y el antisemitismo comunista durante la Guerra Fría. Por primera vez ahora la izquierda, incluso sectores de la izquierda liberal, admiten el antisemitismo en su ideario y mi mensaje es: no presupongan que quien se presenta como liberal no esconda a un antisemita. No siempre es así. נעשים אנטישמיות, ואני אומר ליהודים, אל תניחו שמי שמתחבא מאחורי הכותרת ליברליזם הוא בטוח חבר שלכם. לא תמיד זה כך. Gracias Gadi Taub por su visita a Madrid y el tiempo que ha dedicado a esta entrevista exclusiva con Radio Sefarad.